Le damos la bienvenida a Nexos, único programa especializado en promover una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Es un gusto que usted nos honre con su compañía. Le invitamos a conocer cómo usted puede ser parte del movimiento de personas que creemos que un mundo que nos incluya a todos es posible. Hoy tenemos un programa lleno de deporte que nos recuerda que practicar actividad física es un derecho. Iniciamos de inmediato. A través de asanas o posturas, pranayama o respiración consciente y meditación, el yoga es una disciplina que busca la armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Para los y las yogis, forma en que se le conoce a las personas que practican esta disciplina, el yoga llega a ser incluso un estilo de vida. Yoga es un estilo de vida. Yoga es yoga todos los días. Es una práctica física que eventualmente se va convirtiendo en nosotros, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que comemos, en cómo respiramos, en cómo nos movemos. Aunque muchas veces se piense que el yoga consiste solo de posiciones complicadas, aptas únicamente para personas jóvenes o flexibles, lo cierto es que esta disciplina es para todos y todas, desde niños y niñas hasta personas adultas mayores. Lo único necesario para convertirse en un yogi es la actitud y el compromiso de practicar constantemente. Lo mismo es en yoga, Normalmente sacan unas niñas súper lindas, súper flacas, súper flexibles, pero eso es algo que se va adquiriendo. Hay gente que nace flexible, maravilloso, así como nace fuerte, como nace con buena voz, como nacen rubias o morenas, pero el yoga es una práctica constante y la flexibilidad se adquiere. Yo sé eso porque yo lo he visto a lo largo del tiempo que he compartido mi práctica de yoga. Los beneficios que la práctica del yoga puede traer a su vida son muchísimos, y van desde el fortalecimiento físico hasta el crecimiento mental y espiritual. Algunos de los beneficios de esta práctica son: mejor flexibilidad y postura, más energía durante el día, disminución de la ansiedad y el estrés, más y mejores horas de sueño, mejor digestión, fortalecimiento del sistema inmunológico, mayor concentración, sentimiento de plenitud, felicidad y armonía. Para empezar a practicar yoga, lo único que necesita es ropa cómoda y escoger una clase que se adapte a sus necesidades. Esto pues existen muchas variedades de yoga. Si usted quiere empezar a ejercer esta disciplina, no se pierda las próximas ediciones de la Cápsula de Oro, donde la profesora Ghislaine Paulsen le enseña una rutina que usted podrá practicar desde casa. Si usted observa un partido de básquetbol en silla de ruedas y otro de baloncesto convencional, notará evidentemente que su principal diferencia es el uso de la silla. Sin embargo, existen otras adaptaciones en el reglamento. En Estilo Libre le mostramos cómo se juega baloncesto en silla de ruedas. Desde 1948, el baloncesto en silla de ruedas es un deporte paralímpico. ¿Conoce usted cuáles son las similitudes y diferencias entre el baloncesto convencional y el que se practica sobre una silla de ruedas? Hablemos primero de las similitudes. Ambos deportes son muy parecidos entre sí. Por ejemplo, la cancha, el tablero y el aro tienen las mismas dimensiones. Los tiros según la zona tienen el mismo puntaje y el tiempo por partido es el mismo, 4 periodos de 10 minutos. El número de jugadores por cada equipo es igual en ambos deportes, 5 en cancha y 7 suplentes, para un total de 12 jugadores. En cuanto a las diferencias, hay 3 reglas distintas: la formación del equipo dentro de la cancha, el dribbling y el traveling. En el baloncesto de silla de ruedas, la sumatoria de la clasificación de los 5 jugadores en cancha no puede sobrepasar los 14 puntos. Todo jugador que va a jugar baloncesto en silla de ruedas tiene que estar clasificado con una puntuación. Esas puntuaciones fluctúan desde 1 hasta 4.5. A menor clasificación, o sea, un 1, significa que la movilidad o la funcionalidad del tronco es menor. De los 5 jugadores que están en juego, tengan como máximo 14 puntos de los jugadores clasificados. Esos 14 puntos significa que ningún equipo puede pasar de 14 puntos en juego. De lo contrario, eso conlleva una falta técnica, que la cantaría el árbitro que está en juego.
En cuanto al traveling, esto es lo que indica la regla. Todo jugador, después de haber tocado la silla 2 veces consecutivamente, no puede tocarla por tercera vez hasta que ponga la bola en cancha nuevamente. De lo contrario, lo conocemos como correr con el balón. Así que solamente puede tocar la silla en 2 ocasiones y no 3, antes de poner la bola en el suelo. En el baloncesto de silla de ruedas no se penaliza el doble regate o dribbling, como sí sucede en su versión convencional. Eso en el baloncesto de silla de ruedas sí es permitido. Por ejemplo, donde yo puedo manejar la bola y puedo volverla a poner en el suelo el mismo jugador sin que se haya una jugada que cante el referee, ¿no?, en contra del jugador. Es importante mencionar que la silla de ruedas que se utiliza para el baloncesto es distinta a la del uso cotidiano, debido a que esta debe ser especial para proporcionarle mayor estabilidad al jugador. La silla convencional son totalmente paralelas y rectas a la goma, mientras que aquí la rueda nos cambia de forma diagonal para tener una mejor estabilidad de la silla y el jugador entonces no esté en el piso constantemente y tenga una mejor movilidad y control de ella. En cuanto a la altura de la silla, sí hay una altura específica con inclusive el cojín de la silla o la almohadilla de la silla también tiene una especificidad de centímetros que está establecida por la IWBF o la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Ahora, ¿cómo va la silla acomodada? Pues eso va a depender de cada jugador, cómo se sienta. Repase las notas sobre yoga y baloncesto en silla de ruedas en nuestro canal en YouTube Nexos TV. Recuerde que suscribiéndose podrá recibir nuestros contenidos antes. Ahora, como cada semana, conoceremos una nueva palabra en lesco. Deportista. Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que esperamos sus dudas o sugerencias a través del teléfono 25 11 69 49 o también escribiendo el correo nexostv@gmail.com. Y ante la carencia de un Comité Paralímpico Nacional reconocido por ley, los atletas y las atletas compiten con la vulnerabilidad de ser descalificados por el ente internacional. Conozca el porqué de esta situación en la siguiente nota. Y una vez que veamos esta nota, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, nos acompaña en entrevista para ampliar los detalles sobre este tema. De seguir con estado de suspendido el 1 de junio del 2016, Costa Rica no estará representado en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Claro y conciso, así fue el mensaje que enviaba el Comité Paralímpico Internacional a la ministra de Deportes, Carolina Mauri. Pero para entender esa advertencia que ponía en jaque la participación tica en tierras brasileñas, hay que devolvernos unos cuantos años. El 29 de mayo de 1998 era publicada en la Gaceta la Ley del Deporte, Ley 7800. En esta se crea el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, y se establece el régimen jurídico del deporte en Costa Rica. En este documento no existe la palabra deporte paralímpico y la referencia a la discapacidad se da en las siguientes 3 ocasiones. Artículo 3, inciso H. Le corresponde al ICODER garantizar la práctica del deporte y la recreación a las personas discapacitadas. Artículo 20, inciso C. En el Plan Nacional se debe fomentar la integración de personas discapacitadas en las manifestaciones recreativas. Artículo 77. Garantiza la accesibilidad en las instalaciones deportivas y recreativas. Con los años, el deporte paralímpico costarricense fue surgiendo poco a poco en el escenario nacional e internacional. En el 2004 nace la Asociación Deportiva Comité Paralímpico Integral. Esta entidad posee la membresía para Costa Rica ante el Comité Paralímpico Internacional, pero no cuenta con el aval nacional. En el 2014 se crea la Federación Paralímpica de Costa Rica, entidad reconocida por el Consejo del Deporte como la entidad encargada del deporte paralímpico en el país, pero esta no cuenta con el aval internacional. Ante esta doble representación, el IPC decide en el 2015 suspender al Comité Paralímpico y pide a Costa Rica aclarar esta situación y modificar la Ley 7800, que excluye al deporte paralímpico. Existe una ruta a seguir, que prioriza la modificación de la ley para crear el Comité Paralímpico Nacional, que será el representante de Costa Rica ante el IPC.
Estamos acá ya después de esta información de contexto para analizar cuál es el futuro del deporte paralímpico en Costa Rica, la situación actual y los retos que tenemos para contar por fin con un Comité Paralímpico Nacional. Nos acompaña, como lo anunciamos hoy, nuestro invitado en set es don Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, y hablaremos sobre la hoja de ruta para el deporte paralímpico del país, aprobada por el Comité Paralímpico Internacional, el IPC, que es el máximo órgano regulador de este deporte, y actualmente serán el Comité Olímpico Nacional y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, los encargados de ejecutar esta hoja de ruta en conjunto con el Movimiento Paralímpico del país. Muchas gracias, don Henry, por acompañarnos y bienvenido a Nexus. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo también para ustedes y los televidentes. Efectivamente, estamos ahora trabajando a raíz pues, de toda la situación que ha surgido en el Movimiento Paralímpico Nacional, trabajando en coordinación con el Comité Paralímpico Internacional o IPC y en coordinación también con el ICODER y el Comité Olímpico para pues apoyar a lo que es el movimiento paralímpico. Don Henry, están surgiendo ya una serie de cambios, ¿verdad?, que las asociaciones de deporte paralímpico del país tienen que ajustar, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio en sus nombres, por el momento no se utiliza el término ni paralímpico ni paralímpica dentro de los nombres y deberá ser para deportes el uso que se haga en los nombres, ¿verdad? También hay una responsabilidad de estas asociaciones de presentar reportes anualmente ante el Comité Olímpico, ¿verdad? ¿Cuáles son estos planes que se tiene ahora en el CON al asumir esta responsabilidad, ¿verdad?, de coordinar el movimiento paralímpico y de ordenar también a nivel de la regulación nacional e internacional, en el caso del IPC, de todas estas asociaciones? Bueno, sí, en ese sentido es importante resaltar el antecedente que es hace 2 años el IPC nos dio la representación internacional de manera transitoria al Comité Olímpico Nacional, porque lo idóneo es que exista un Comité Paralímpico Internacional, una estructura un poco similar al del Comité Olímpico, pero nos pidieron el IPC este apoyo transitorio. Los ayudamos a ellos en la participación en los Juegos Panamericanos en Toronto, el año pasado en los Juegos Paralímpicos en Río, pero ahora queremos apoyarlos en esta reestructuración, porque ha habido pues, mucho desconocimiento, diría yo, en cómo funciona la estructura internacional del IPC, y el IPC lo que nos está pidiendo es que con base a la estructura internacional se cree una estructura nacional. Entonces, nuestra función en coordinación con el ICODER va a ser apoyar a las asociaciones que realmente están promoviendo el deporte paralímpico en el país y a las federaciones también que están promoviéndolo, pues a constituir una organización que acoja a toda la estructura paralímpica nacional. La ley 7800 solo menciona de manera breve que existe el deporte paralímpico, pero no hace alusión a cómo se va a estructurar este Comité Paralímpico Nacional. ¿Qué se está haciendo para que esa modificación a la ley permita que ya por fin tengamos este Comité Paralímpico Nacional? Bueno, habían 2 esfuerzos individuales de diferentes grupos para constituir un comité paralímpico, por otro lado para constituir una confederación paralímpica. Sin embargo, nos hemos reunido con todas las partes del movimiento paralímpico para que creamos un comité paralímpico que sea una estructura que los acoja a todos, ¿verdad? Y en ese sentido, igualmente, el ICODER y el Comité Olímpico pues seremos garantes de que la estructura sea constituida por las organizaciones que realmente estén promoviendo el deporte, que estén legalmente constituidos y sobre todo que se respete la estructura de manera paralela a cómo está constituido el IPC a nivel internacional. Creo que es el tema más importante a la hora de crear esto. Y el paso que tenemos es, primero, organizar estas asociaciones en federaciones. Las federaciones se constituirán también en una confederación. Paralelamente, trabajaremos en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incluya el Comité Paralímpico Nacional, ojalá en la Ley 7800, para que ya sea el ente que posteriormente acoja a esta Confederación Paralímpica y que incluya a todos los deportistas paralímpicos. Yo creo que ese es el objetivo final y sobre el que estamos trabajando ahora. ¿Cuál es la expectativa, verdad? ¿Cuánto se cree que estaría el Comité Olímpico con esta representación ante el IPC, verdad? Porque ya inclusive el IPC se ha pronunciado en varias ocasiones directamente a la ministra de Deporte en la urgencia de que este contexto legal nacional, ¿verdad?,
sea rápido esa modificación. ¿Cuánto esperan ustedes que demore para lograr alcanzar esa modificación a la ley 7800? Bueno, como es un tema que se ve a nivel de la Asamblea Legislativa, yo creo que si nos ponemos todos de acuerdo, trabajamos todos sobre ese mismo ideal, que estoy seguro que en esa dirección vamos a ir, yo creo que este mismo año podemos sacar esa modificación, porque habiendo voluntad y unión de todas las partes y con la orientación del Comité Olímpico, creo que lo podemos lograr rápidamente en la Asamblea Legislativa. Y con el apoyo de los diputados, yo estoy seguro que no va a haber ninguna discrepancia en eso. Pues más adelante continuaremos con don Henry analizando este tema, los retos que tenemos, ¿verdad? Y cómo vamos a lograr ejecutar todos estos planes que la hoja de ruta indica para el deporte paralímpico de Costa Rica. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros para hacernos sus sugerencias o consultas llamando al 2511-6949 o escribiendo a nexostv@gmail.com. Vamos a una pausa y ya pronto estamos de vuelta. Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que tiene múltiples opciones para sintonizar nuestra edición semanal, ya sea a través de canal UCR o de la señal de Canal 13. Si acaba de unírsenos, le cuento que nos acompaña hoy en el estudio Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. Estamos hablando sobre el futuro del deporte paralímpico del país y de qué hace falta para que contemos con un Comité Paralímpico Nacional y con legislación que le respalde. Muchas gracias, don Henry, por seguir con nosotros y por acceder a nuestra invitación. El Comité Olímpico Nacional asume esta responsabilidad, ¿verdad?, de apoyar el proceso de una conformación de un Comité Paralímpico Nacional y, entre tanto esto ocurra, asumir la representación internacional ante el IPC. Sin embargo, no cuenta el Comité Olímpico Nacional con un presupuesto para apoyar el proceso del ciclo olímpico, ¿verdad? Porque no es solo que los atletas y las atletas que clasifican vayan a participar, sino que para ello se necesita entrenamiento, concentración, fogueo internacional. ¿Cómo lidiar? Porque el CON no va a contar con presupuesto adicional para este proceso, ¿verdad?, del ciclo olímpico, del ciclo paralímpico en este caso. ¿Cómo se pretende apoyar en este año a las y los atletas en este aspecto, ¿verdad?, para que tengan todas las posibilidades de clasificar a los campeonatos y torneos internacionales? Sí, esa es una buena pregunta, es un tema bastante complejo. El año pasado, por ejemplo, para el proceso de Juegos Paralímpicos de Río, tuvimos que coger recursos propios para ayudar a esos atletas o para atletas, o recursos que no eran para paralímpicos, pero pudimos apoyarlos. Igualmente, las diferentes organizaciones paralímpicas que cuentan con recursos públicos, ya sea a través de una ley del Ministerio de Educación Pública, a través del financiamiento del ICODER o de patrocinios, por ejemplo, de la Junta de Protección Social, han podido financiar esos eventos. Este año, pues, trabajaríamos de esa manera también, donde el Comité Olímpico sea garante de procesos clasificatorios idóneos, que las personas que se envíen sean las que realmente se ganaron el puesto, pero el financiamiento serían las propias organizaciones que son las que tienen el recurso, las que tendrían que financiarlo. Y también es importante indicar que la idea es que el Comité Olímpico siga con esta función solamente, ojalá por un año, máximo año y medio, ¿verdad? Porque en realidad el interés de todos es que a la mayor brevedad posible ya esté constituido el Comité Paralímpico y que sean ellos mismos los que elijan a sus autoridades y los que dirijan también el camino del movimiento paralímpico nacional. ¿Qué tanto hay apoyo también internacional de cara a los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, verdad? Hace unos días el Comité Olímpico Nacional recibió apoyo para sus atletas, donación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. ¿No hay interés también de JICA de también poder patrocinar al deporte paralímpico o de conseguir este tipo de financiamiento de organizaciones internacionales? Sí, definitivamente sí es factible. El programa Sport for Tomorrow del gobierno de Japón beneficia tanto al movimiento olímpico como el paralímpico. Perfectamente se puede extender esos beneficios a diferentes disciplinas o atletas o traer entrenadores, etcétera, para el movimiento paralímpico. Así que definitivamente es una buena opción que tenemos también de apoyar a los atletas paralímpicos.
¿Cuáles son las condiciones idóneas que debe tener este Comité Paralímpico Nacional, que estamos en el propósito de constituir, que se está haciendo este esfuerzo para que la legislación permita que ya esté bajo todas las normas que el IPC requiere, el Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, ¿cómo se conforma este Comité Paralímpico Nacional? Bueno, quizá lo más importante es, primero, que se respete la estructura y el mismo modelo que utiliza el Comité Paralímpico Internacional. Después, que sea una organización que realmente sea incluyente de todos los sectores, de todas las organizaciones. Y tercero, diría yo, que es que esté constituido por asociaciones, por federaciones que realmente estén promoviendo el deporte paralímpico, que no sean, a veces se crean organizaciones de papel, digo yo, que solamente en la estructura legal, pero no son, de hecho, no promueven el deporte. Entonces, para el éxito de esta nueva constitución como Comité Paralímpico sería eso, ¿verdad? Que sean grupos realmente dirigidos por personas que promuevan el deporte para ciegos, el deporte en silla de ruedas, el deporte que se mueve en las disciplinas deportivas que se practican a través de la IPC. Yo creo que ese sería el éxito de esta nueva organización. Estaríamos esperando entonces que en año y medio máximo ya podamos tener noticias positivas sobre la creación de este Comité Paralímpico Nacional. Yo espero que las noticias positivas vayan mes a mes, ¿verdad? Estamos avanzando, estableciendo fechas, límites a las diferentes organizaciones, y yo espero que mes a mes podamos tener un avance. De todos modos, el IPC nos está pidiendo a nosotros cuentas permanentes de cómo se está avanzando en esta nueva estructuración. Así es, pues esperamos que efectivamente esta hoja de ruta se pueda cumplir a la mayor brevedad. Muchísimas gracias, don Henry, por acudir a esta invitación. Y ahora continuamos con más información en el programa. Llegó el momento de que usted busque dónde anotar, porque le tenemos la información de las actividades inclusivas para la agenda de la próxima semana. Muchas gracias, María Fernanda. Les damos la bienvenida a una nueva edición de la Agenda Inclusiva. Si usted es vecino o vecina de Limón o Hatillo, tiene más de 50 años y le interesa el tema de derechos humanos, la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO le invita a participar en el Observatorio de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta agrupación usted podrá fiscalizar y exigir los derechos de esta población para que sean respetados. Para más información sobre el observatorio, usted puede llamar al 2542-4500 y comunicarse con Gloriana Vargas. Por otro lado, si usted es profesional en psicología, psicopedagogía, logopedia, fisioterapia o terapia ocupacional, le invitamos a participar en el curso de organización neurofuncional en alteraciones del desarrollo. Este curso es desarrollado por el Centro Internacional de Potenciación de la Inteligencia y se compone de 3 módulos de 30 horas cada uno. El costo de cada módulo es de $400 y adicionalmente usted deberá cancelar $500 de matrícula antes del 1 de marzo. Para más información, usted puede escribir al correo metodopoint@gmail.com o llamar al número 8682-3413. Finalmente, si usted es una persona adulta mayor y quiere empezar a familiarizarse con la tecnología, la tiendita dorada de AGECO tiene a la venta el celular Touch Angel 3G, un teléfono especializado para la población adulta mayor. Este celular cuenta con geolocalización a través de GPS y le permite registrar su expediente médico en Internet. Su costo es de 49.900 colones. Para más información sobre cómo conseguirlo, puede llamar al 2542-4500. Y así llegamos al cierre de esta agenda inclusiva. Recuerde que puede enviarnos sus actividades o las de su comunidad al correo nexostv@gmail.com para que éstas sean incluidas en los próximos programas. Esperamos que se anime a participar en las actividades inclusivas de esta semana. Pasando a otro tema. Juego de Héroes se estrenó en Costa Rica el pasado mes de enero. Esta película cuenta la historia de Luis, un famoso futbolista, y Carlitos, un terapeuta con discapacidad, sus retos de vida, su amistad y su pasión por el fútbol. Francisco Villalbazo, quien interpreta a Carlitos, compartió con Nexo su experiencia en la película y su opinión sobre la representación de las personas con discapacidad en el cine. Él nos lo cuenta en la siguiente nota. En su infancia, a Luis y a Carlitos los unió el fútbol, y aunque la vida los llevaría después por caminos muy distintos, este mismo deporte se encargaría de reunirlos más adelante. Juego de Héroes, la película de los directores Camilo Abadía y Pedro Álvarez,
narra la historia de estos dos amigos, Luis, famoso jugador de fútbol interpretado por Sebastián Zurita, y Carlitos, un terapeuta con discapacidad interpretado por Francisco Villalbazo. Es una película llena de amistad, de valores, de esas ganas de vivir, de luchar. Es un mensaje muy positivo, un mensaje para todo el público, para la familia. Tras perseguir una carrera como futbolista, Luis se convierte en un importante jugador del Club Pachuca de México, pero después de sufrir una lesión en uno de sus partidos, su carrera se ve amenazada. Un futbolista muy arrogante, que llega un momento que la fama se le sube la cabeza, llega un momento que tiene un problema y ahí es cuando aparece Carlitos para apoyarlo. Es después de sufrir esta lesión que Luis se encuentra con Carlitos, quien ahora es un terapeuta con manos mágicas. Para Francisco Villalbazo, el personaje que interpreta se asemeja mucho a su vida real. Para él, como para Carlitos, el fútbol y el apoyo a los demás son sus pasiones. Por esto, Francisco trabaja en México como psicólogo deportivo del Club Pachuca. Mi vida, como soy, no cambia mucho. Carlitos es un personaje que es prácticamente real en la vida real. Tengo más de 15 años en el medio futbolístico en México. Es psicología deportiva, motivar a los chavos, motivar a los equipos. Es muy padre. Y la película trata de eso, del fútbol. Aunque Francisco ha logrado desempeñarse en las profesiones que ha deseado, él reconoce que esta no es la realidad de muchos mexicanos y mexicanas con discapacidad, y que desde el deporte y el cine falta abrir muchísimos espacios para la participación de esta comunidad. Si hago memoria, son muy pocos las películas con un personaje de discapacidad. Yo creo que falta evaluar y darle la oportunidad, ¿no? Darle la oportunidad y el apoyo, no moral, también económicamente, porque se va para otro lado y las personas con discapacidad en el deporte, en el medio, lo hacemos a un lado, ¿no? Yo creo que es eso. Encuentre más información sobre la película Juego de Héroes en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. De esta forma finalizamos la edición de hoy. ¡Qué alegría que nos haya acompañado! Le esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Nexos. Tenemos más de 13 años de promover la inclusión haciendo televisión con sentido.